Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de Boku no Kokoro no Yabaiyatsu y todo lo que sabemos sobre su futuro. Quédate hasta el final para descubrir todos los detalles sobre esta historia que ha conquistado a tantos fans. Comencemos. Boku no Kokoro no Yabaiyatsu es una comedia romántica escolar que nos presenta la historia de Ichikawa Kyotaro, un chico tímido, reservado y con una imaginación bastante oscura, y llamada Ana, la típica chica popular, alegre, extrovertida y encantadora. Aunque al principio parecían vivir en mundos completamente distintos, con el tiempo empiezan a acercarse y a construir una relación que va mucho más allá de lo que cualquiera esperaría. El anime está basado en el manga del mismo nombre, que comenzó a publicarse en 2018 en la revista Weekly Shonen Champion, y más tarde pasó a la plataforma Manga Cross. Su segunda temporada se emitió entre enero y marzo de 2024, con la animación a cargo del estudio Shinei Animation. Esta temporada adaptó los volúmenes del 5 al 8 del manga y cuenta con un total de 13 episodios. Entonces, habrá una tercera temporada. Por ahora, no hay un anuncio oficial sobre una tercera temporada. Pero eso no significa que no haya buenas noticias, porque sí se ha confirmado una película. Esta cinta será una edición especial del anime con nuevas escenas, aunque todavía no se han revelado muchos detalles al respecto. Y ahora viene la gran pregunta: ¿qué tan probable es que tengamos una tercera temporada? Pues la verdad, es muy probable, aunque aún no está confirmada, todo apunta a que es solo cuestión de tiempo. La serie ha sido un éxito rotundo, ha destacado en popularidad, ventas de manga y visualizaciones en plataformas de streaming. Con estos resultados, lo más lógico sería que anuncien una nueva temporada tarde o temprano. Hay material suficiente del manga. Hasta mayo de 2025, el manga cuenta con 11 volúmenes publicados. La primera temporada adaptó los volúmenes del 1 al 4 y la segunda temporada cubrió del 5 al 8. Es decir, ya se ha adaptado una buena parte del contenido original. Para una tercera temporada completa, normalmente se necesitarían al menos 3 o 4 volúmenes nuevos. Y teniendo en cuenta que el manga suele publicar unos 2 tomos por año, lo más probable es que haya suficiente material hacia el año 2026. Por eso, si finalmente se anuncia una tercera temporada, lo más lógico sería que su estreno ocurriera en algún momento de 2027. Popularidad y ventas. Ahora sí, vamos con los números que realmente importan cuando se trata de decidir una nueva temporada. Reproducciones en streaming. Aunque el anime se emite en exclusiva por Amazon Prime Video, ha sido todo un éxito. Tanto la primera como la segunda temporada alcanzaron posiciones muy altas en los rankings de la plataforma. Ventas de Blu-ray. El primer volumen de la segunda temporada vendió casi 3.000 copias en su primera semana. Para los estándares actuales, donde las ventas físicas han bajado mucho debido al streaming, es una cifra más que notable. Popularidad internacional. En sitios especializados como Anime Trending y Anime Corner, Boku Yabe llegó a ocupar el primer puesto en sus rankings semanales justo después del estreno de la segunda temporada. La recepción global ha sido impresionante. Redes sociales. La cuenta oficial de la serie en X superó los 200.000 seguidores al terminar la segunda temporada. Para que te hagas una idea, superar los 100.000 seguidores ya se considera un gran éxito. Ventas del manga. A octubre de 2023, el manga había superado los 4 millones de copias vendidas. Solo entre marzo y octubre de ese año, gracias al impulso del anime, se vendió 1 millón más. ¿Desde qué volumen leer el manga después del anime? Si no quieres esperar a la tercera temporada y prefieres continuar la historia por tu cuenta, te recomiendo empezar a leer desde el volumen 9. Ahí es donde comienza una nueva etapa en la relación entre Ichikawa y Yamada, ya como novios. Es un momento muy esperado por los fans, y la evolución de su relación es realmente encantadora, con muchos momentos dulces y también divertidos que seguro te van a encantar. ¿Cuándo podría estrenarse la tercera temporada? Como mencioné antes, si seguimos el ritmo de publicación del manga y sumamos el tiempo que suele tomar producir una nueva temporada, lo más realista sería que la tercera temporada se estrene alrededor de 2027. Mientras tanto, lo más probable es que primero veamos la película recopilatoria con contenido nuevo, así que hay que estar atentos a su fecha de estreno, que todavía está por anunciarse. En resumen, Boku no Kokoro no Yabaiyatsu tiene todo para tener una tercera temporada: popularidad, buenas ventas, éxito internacional y una base de fans muy sólida. Solo falta que se acumulen más capítulos del manga y, por supuesto, que se anuncie oficialmente. Con una película ya en camino, podemos decir que el futuro de esta tierna historia de amor sigue más vivo que nunca. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar en los comentarios qué es lo que más esperas ver en la tercera temporada.
Nos vemos en el próximo video.